Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad de aprendizaje, diseño y construcción de instrumentos en investigación cualitativa. Estamos en lo que corresponde a la unidad número 2 y en esta unidad vamos a identificar los tipos de instrumentos que se pueden aplicar en la investigación cualitativa para recabar la información. Y en esta lección, que corresponde a la 2.2, vamos a abordar aspectos relacionados con el diseño del instrumento. La finalidad es que identifiquemos cuál es ese proceso o cómo se debe de realizar ese proceso para diseñar los instrumentos de la investigación cualitativa y algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para diseñarlos. Bien, previo a comenzar a determinar estos criterios para la construcción y elaboración de técnicas cualitativas, hay que recordar que las preguntas como tal, considerando una entrevista, un grupo focal o un cuestionario, se deben de plantear a partir del proceso de operacionalización de las categorías de estudio que se genera o se realiza en el capítulo de diseño metodológico de la investigación, porque se garantiza que las preguntas que se formulen se plantean a partir de este proceso de análisis y comprensión de la postura teórica que se realiza en marco teórico, y eso ya da una garantía o da confiabilidad a los datos que se pueden obtener a partir de estas técnicas. Bien, ahora sí, como criterios para la construcción, tenemos que tener en cuenta la naturaleza del objeto de estudio. Esto lo determinamos a partir de las preguntas y objetivos de investigación, es decir, que mis objetivos tengan absoluta correspondencia con el objetivo del instrumento para que efectivamente esa técnica o instrumento que estoy diseñando y aplicando me arroje o sí me arroje información respecto a lo que quiero conocer, y eso me permita a su vez alcanzar el objetivo de la investigación. También hay que tener muy en cuenta las posibilidades de acceso que tenemos a los sujetos. Podemos plantear técnicas que pueden ser muy interesantes y que pueden ser pertinentes para la investigación, pero hay que considerar las condiciones de nuestros sujetos. Puede suceder que debido a las problemáticas que estamos observando o que estamos abordando, y de las técnicas que estamos planteando, podremos encontrar alguna resistencia, por ejemplo, de un grupo de docentes o en una escuela en particular que no nos permitan el ingreso. Y esos son aspectos que van delimitando nuestro trabajo de campo y como tal el recabar la información y alcanzar los objetivos. También es muy importante que previo a definir un instrumento tengamos muy claro cuál es el tamaño de nuestra muestra, porque podemos considerar un tamaño de muestra amplio, ¿sí?, y que puede generar muchísima información que después va a ser difícil tanto codificarla como analizarla. Hay que tener en cuenta aquí un punto, que para elaborar la tesis doctoral nosotros nos regimos por un documento de normas de titulación institucional en el que establece el mínimo máximo para una muestra cualitativa. Es muy importante tenerlo en cuenta, o bien hacer unos ajustes con base en el tipo de técnica que se implementa, pero todo esto tendría que estar como justificado. También hay que tener en cuenta los recursos financieros, porque es el investigador quien cubre esos gastos, ¿sí? Y hay que verificar que efectivamente pues, las técnicas que esté proponiendo no me vayan a generar un gasto y posteriormente un problema. También la oportunidad para obtener los datos, ¿sí?, que sí se puedan plantear esos encuentros, que a lo mejor si estamos considerando aplicar una historia de vida en la que estamos planteando programar varios encuentros, y que a lo mejor la propia institución limite al docente en cuanto a esos tiempos destinados para elaborar la historia de vida, también ya generarían un conflicto o un problema en cuanto a la implementación de los instrumentos. También el tipo y la naturaleza de la fuente de los datos, es decir, que efectivamente sean coherentes la técnica que estoy aplicando, la muestra que tengo y el dato que me puedan proporcionar para efectivamente alcanzar los objetivos de la investigación. Y sobre todo, la cooperación que voy a obtener de los sujetos, ¿sí? Podemos considerar o se pueden presentar situaciones en las que quiero elaborar o implementar una entrevista, pero a lo mejor por condiciones de la población en la que va dirigida no están dispuestos o no aceptan mucho para empezar la intervención del investigador, y mucho menos responder a un cuestionario o a una entrevista. Bien, ¿cómo diseñamos una entrevista? Para diseñar una entrevista primero hay que tener en cuenta aspectos como el ambiente. Hay que generar un ambiente de diálogo, aceptación y empatía.
Si no generamos estas actitudes, o sea, no generamos estas situaciones al inicio o en la primera aproximación al campo, difícilmente vamos a lograr que los sujetos quieran participar o formar parte de la investigación. También hay que respetar y comprender al sujeto. No podemos ser o plantear, por ejemplo, una entrevista en la que el sujeto se empiece a sentir agredido y nosotros no tengamos un límite para resguardar o respaldar su integridad. Hay que contar con capacidades comunicativas, hay que emplear un lenguaje adecuado y apropiado a los sujetos que estamos entrevistando, sin tanto tecnicismo, conocer o establecer el nivel de los sujetos a los que estoy entrevistando y emplear ese diálogo para que todo sea comprensible y claro y un poco coloquial. Se sugiere que previo a ya empezar con el guión de preguntas como tal, enfocados al tema concreto, se puedan obtener datos relacionados, por ejemplo, con el sexo, con el nivel, la edad, el nivel educativo de los, no sé, por ejemplo, de los padres, o datos relevantes que se consideren para el desarrollo de la entrevista, porque van a ser finalmente fuentes de datos que pueden significar una comprensión o una comparación o un análisis más profundo del problema. Bien, luego ya que tenemos estos aspectos relacionados con si la técnica es una, o la entrevista es una técnica adecuada para aplicar en esta investigación, pues es coherente con mis objetivos, con mi muestra, con la población que voy a estudiar y tengo a lo mejor la oportunidad de que como pertenezco al contexto, pues hay esta apertura para aplicarlas. Hay que determinar el espacio físico al que vamos a destinar, el que vamos a emplear para usar la entrevista. Tiene que estar libre de ruido, tiene que ser un lugar aislado, tiene que ser un ambiente cálido y adecuado para los sujetos que entrevistamos, con la finalidad de que el propio ambiente facilite o genere esta conversación entre el entrevistador y el entrevistado y que favorezca la información que se recabe. Hay que tener muy importante en cuenta que previo a la implementación de la entrevista, el sujeto tiene que tener o dar lectura a un documento que se llama consentimiento informado. En este documento lo que se contiene es información general respecto a la investigación relacionada, por ejemplo, con las preguntas de investigación, con los objetivos, el objetivo como tal del instrumento, se le puede dar una breve explicación del instrumento, lo que conviene, se garantiza que se va a resguardar su integridad, que no en ningún momento se va a molestar o que tenga una repercusión lo que nos está diciendo, se garantiza el anonimato. Este acto de lectura al consentimiento y de que lo firme da cierta confianza al entrevistado para que cuando todo lo que nos comparta pues está garantizando que los datos, por ejemplo, se van a manejar de manera anónima. Y se tiene que tener en cuenta lo que corresponde al guión de la entrevista, es decir, esas preguntas que voy a implementar para tenerlo todo de manera muy organizada. Respecto a los grupos focales, como ya lo mencionábamos en la lección anterior, que son muy similares a la entrevista en cuanto a que se tiene un espacio, a que se formula un guión de preguntas con anticipación para guiar la discusión, y la diferencia pues sería la cantidad de personas a las que estamos entrevistando. Aquí hay que tener contemplado como tal la conformación de los equipos. La conformación de los equipos es muy importante que nosotros establezcamos, por ejemplo, indicadores de inclusión, es decir, que podamos recomendar por ejemplo, al director de la escuela o al responsable del grupo que nos ayude a elegir personas en el caso de que no formáramos parte del contexto, que nos ayudara a elegir personas que efectivamente sí sean desinhibidos, que sí puedan dar información respecto al tema, que tengan estas competencias o habilidades para la comunicación, para que efectivamente puedan otorgar información respecto al tema. También hay que tener en cuenta esas características de segmentación, es decir, cómo voy a conformar equipos o cuántos grupos de discusión requiero, de cuántas personas se van a conformar. En la lección anterior hablábamos de que varios autores recomiendan que sean de entre 6 a 10 participantes, hay quienes plantean que pueden ser de 7 a 10 participantes, no menos de 4, por lo que planteábamos de que ya no se genera como tal la discusión y se puede limitar la cantidad de información que se genera y aparte la pertinencia o la efectividad de esa información.
Y se recomienda como mínimo 2 grupos, es decir, para que se pueda tener esta información más completa y que también pueda ser comparable entre los grupos que se plantean. Otra fase o paso de los grupos focales, pues es ya como tal preparar las reuniones que se van a desarrollar, establecer lugares, establecer tiempos, establecer espacios y determinar también la duración de la entrevista grupal. Se tiene que establecer un contacto, es primordial, al igual que en la entrevista, formato de consentimiento informado donde se le explique a las personas exactamente por qué están en este grupo, cuál es el objetivo del grupo. También se puede plantear aspectos generales respecto a las preguntas que se van a elaborar y también tener muy en cuenta la preparación de las etapas del grupo focal que corresponden al inicio de la preparación, el debate a fondo y la clausura, ¿sí? En todas estas etapas, pues es el investigador el responsable de elaborar los planteamientos o las preguntas como tal, pero también de dirigir ese debate que se genera, porque luego puede suceder que en estos debates o en estas conversaciones se pueda dirigir la información o que se está otorgando hacia otro aspecto que no es conveniente o que no es pertinente para la investigación, y el investigador pues requiere de estas competencias para captar otra vez la atención y dirigir como tal las preguntas. Y también se recomienda pues que se haga una revisión plena de todo lo que se genera posterior al desarrollo del grupo de discusión. Bien, respecto a las observaciones, es muy importante que previo a observar identifiquemos qué es lo que queremos observar y cómo lo queremos observar. Determinar qué lugar vamos a observar, qué espacios, qué momentos, en qué ambiente, ¿sí? Y esto se plantea, obviamente, previo y en correspondencia con los objetivos de la investigación, pero también a partir de esos permisos que otorgan como tal los responsables de las instituciones educativas o los directivos para que podamos ingresar. También es muy importante que determinemos a quién vamos a investigar, porque son los sujetos claves. Si bien corresponde a un grupo, si bien corresponde a un par de sujetos, si bien corresponde a un docente o al propio director, estos sujetos tienen que ser claves porque son los que van a generar toda la información que efectivamente nos permite alcanzar los objetivos. Y es muy importante familiarizarnos con el contexto. Puede suceder que si somos investigadores o personas externas al contexto que estamos observando, al inicio se puedan generar cierta, ¿cómo puede ser? Resistencia o cierta inhibición a los sujetos que estamos observando para que se desenvuelvan como se desenvuelven en la cotidianidad. Pero esto se va disminuyendo conforme a la permanencia, por eso se establecía previamente que la observación debe de plantearse en un lapso prolongado. ¿Por qué? Porque así vamos a tener la garantía de que los sujetos en el día a día van a ir reaccionando como lo hacen cotidianamente y ahí es cuando entonces podemos efectivamente garantizar que se está observando como tal la realidad y no se está haciendo o no sé, reacciones como ficticias o que se esté como tratando de no mostrar la realidad y sin embargo en el día a día pues ya es como difícil más sostenerlo. Bien, hay tipos de observaciones, se refiere a la descriptiva que se trata de observarlo todo en su complejidad, obviamente delimitado por indicadores previos que también estos se pueden formular en la operacionalización de las categorías de estudio. Está la observación enfocada, que se plantea ya en cuestiones, por ejemplo, que se pueden generar hasta dentro de los mismos grupos de discusión y lo que se vaya, las dinámicas o relaciones que se vayan generando entre los sujetos que conforman el grupo. Y la observación selectiva, que se refiere a aquellos momentos o escenarios concretos que se van a observar. Por ejemplo, en una investigación que se esté tratando de el acoso escolar y que se ha identificado que se genera mayormente en el receso, donde no hay una supervisión constante de los docentes, y entonces se puede determinar que la observación se base en ese evento o momento concreto y se hace una descripción completa de lo que sucede en ese evento. También se puede plantear toda esta información o descargar en unas notas de campo registro, donde todo lo que se observa se va escribiendo, redactando en este
formato para que posteriormente se haga el análisis de la información como tal. En el caso de las historias de vida, pues también es muy importante delimitar el objeto de estudio o el sujeto que va a ser parte de la investigación, también a partir de unos criterios de selección. Tienen que ser también personas claves. Esto se delimita a partir de los objetivos de la investigación y con base en lo que se requiera conocer de estos sujetos. Se tiene que hacer la recolección de los datos, que también la historia de vida, por su profundidad, se pueden programar diversas sesiones para conocer o entrevistar al sujeto pues, con mayor profundidad y que se pueda obtener mayor información. Y la duración también se tiene que establecer de manera previa y clara al sujeto cuántas veces se van a encontrar y qué duración tendrían estas sesiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para plantear una historia de vida como técnica para implementar en la investigación cualitativa? Pues primero definir los objetivos, también tienen que ser muy claros, justificar por qué queremos plantear o implementar una historia de vida con base en estos objetivos y con base en las necesidades que se requieren de información, determinar la unidad de análisis o esos sujetos claves que nos van a dar información respecto al tema, recopilar la información y en una segunda etapa corresponde a establecer cómo voy a registrar la información y sobre todo garantizar el anonimato, que como se mencionaba anteriormente, pues esto le permite al sujeto sentirse pues confiado de que la información que nos va a otorgar será de manera anónima y confidencial y que no se pondrá en riesgo como su integridad. Muy bien, como en cada lección pues vamos a indicar de manera muy concreta los 5 puntos que tendríamos que reflexionar a manera de guía, que se refieren por primera a los criterios para la construcción de las técnicas cualitativas. Como segundo aspecto, el diseño de la entrevista, todo lo que se tiene que tener en cuenta cuando se va a diseñar una entrevista. En el punto 3, los pasos para conformar los grupos focales como puntos prioritarios y fundamentales para su conformación. El punto 4, tener en cuenta las consideraciones generales para la observación. Y el punto 5, los tipos de historia de vida que se pueden plantear para conocer la información relevante con base en esos objetivos que se están planteando en la investigación. Pues muchas gracias por tu atención, espero que la información haya sido relevante y hasta la próxima.